Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Abejas y Cigüeñas. Hoy estoy a mi lado con Lula de Endo Uruguay. Vamos a hablar de un tema del que poco se habla. Hoy se habla un poquito más y esto tal vez tiene que ver con ella y su movimiento de pacientes de Endo Uruguay. Pero ustedes imaginen que el cuerpo durante 4 o 5 días al mes las paraliza del dolor, que van al médico y que les dice que eso es normal, que el ciclo menstrual duele. Imagínense además que a los 7 u 8 años, después de ir todos los meses al médico prácticamente, les diagnostican endometriosis, una enfermedad inflamatoria crónica y progresiva, que eso ahora vamos a hablar de por qué es muy importante esto que estoy diciendo. Imagínense el dolor de cada mujer que mes a mes pide ayuda a los médicos y que le dicen que están exagerando, que su dolor es normal. Bueno, spoiler de este episodio, el dolor menstrual no es normal, vamos a empezar por ahí, pero hoy le voy a dar la bienvenida a ella, una gran referente en lo que es la endometriosis en nuestro país y responsable o una de las responsables de que tengamos una ley de endometriosis en nuestro país, Lula. Sí, bueno, gracias por la invitación y por la bienvenida. Me erizaba mientras escuchaba cómo ibas describiendo, porque sí, porque es tal cual. La endometriosis es una enfermedad de la que se está comenzando a hablar ahora y es verdad, tiene mucha influencia la sociedad civil exponiendo y trayendo a la mesa este tema como un tema de interés, porque en realidad es una enfermedad que afecta a 1 de cada 9 personas nacidas con útero. Sí, ahora no nos animamos a decir a 1 de cada 8, pero hay algunos estudios específicos en los que a 1 de cada 7 inclusive, dependiendo de la zona. Pero bueno, sí, es una enfermedad muy dolorosa. Cuando a la gente que le gusta los rankings, está dentro de las 10 más dolorosas del mundo. Y lo importante es eso que os decía, que es progresiva. Porque ¿qué pasa? La endometriosis es una enfermedad inflamatoria. No es una enfermedad menstrual ni ginecológica. Y eso también es otra parte de los mitos con los que una paciente tiene que pelear cuando entra a navegar este camino de vivir con dolor. Porque, bueno, al principio el dolor sí es ese dolor que te paraliza durante las menstruaciones, pero como la enfermedad es progresiva, eventualmente ese dolor ya no se reduce a esos 5 días de menstruación, esa menstruación ya no se reduce a 5 días, el dolor pasa a ser ya una cosa crónica, pasa a afectar otros órganos, porque es importante destacar que como enfermedad inflamatoria afecta a todos los órganos. La endometriosis se puede encontrar en absolutamente todos los órganos. De hecho, hay cifras muy interesantes que, bueno, los principales síntomas, los más visibles son los ginecológicos, porque uno no puede negar eso. Uno está menstruando y está paralizado. Entonces eso es innegable. Pero el 75% de las personas que padecen endometriosis tienen síntomas gastrointestinales asociados, porque la endometriosis intestinal es casi o tan común como la endometriosis pélvica. Entonces, poco sabemos de este tema. Eso. Que poco sabemos. Entonces, claro, el camino es dificilísimo, porque vos empezás con una consulta por un tema ginecológico y como vos decías, una no se quiere poner feminista ni mucho menos, pero vivimos en una sociedad en la que se normaliza el dolor de la mujer. Si sos mujer, menstruás y la menstruación duele. Crecimos con esa creencia. Y la realidad es que no, la menstruación no debería de doler, la menstruación es un estado de salud, al igual que el embarazo, al igual. Entonces, si la menstruación te paraliza tu vida y no te permite continuar con tu vida normal, algo mal hay. Ahí el tema es el proceso, ¿no? Que vos también lo mencionabas, 7, 8 años. Sigue siendo larguísimo el camino para el diagnóstico, porque los síntomas van apareciendo de a uno. Al principio los más notorios son los menstruales, después empiezan los gastrointestinales, después los de vejiga, y así vas. Entonces, entre que vas a consultar a un médico por una cosa, a otro médico por otra, a otro por otra, y a alguien se le prende la lamparita que todos esos síntomas podrían llegar a ser endometriosis, suelen pasar 7 años y medio y eso es una estadística a nivel mundial. Claro, porque además, Lula, nosotros hoy en nuestro país
tal vez recién ahora tenemos especialistas en endometriosis, pero no es tan fácil de encontrar un ginecólogo especializado en endometriosis. Claro, porque como te decía, la enfermedad no es simplemente ginecológica. Entonces, un ginecólogo puede hacer un abordaje para lo que sea cavidad pélvica en su área. Entonces, lo que suele suceder es que la enfermedad es atendida por un ginecólogo común y corriente que solo trabaja su área de expertise y el resto queda ahí. Entonces la calidad de vida no mejora. Bueno, yo quiero hablar de eso, ¿no? ¿Sí? Quiero enfocarme en esto porque ya haremos un episodio con algún ginecólogo especialista, pero quiero hablar de esto, ¿no? De los sueños postergados, de la calidad de vida, del sueño, de la pareja, de la maternidad, ¿no? Muchas veces la búsqueda de embarazo que a veces no llega tan fácil con la endometriosis. ¿Cómo afectó esto a tu vida, este diagnóstico a tu vida? Bueno, esa es como, yo creo que podemos empezar por decir que creo que algo así como el 80% de las personas que tienen un diagnóstico llegan al diagnóstico por problemas de fertilidad. Entonces, ya ahí estamos hablando de que cuando hay un problema de fertilidad es porque la enfermedad avanzó e hizo daño. Entonces ahí recién, cuando no hay una causa aparente para la infertilidad, se empieza a investigar y es donde suele darse el diagnóstico. El tema con el diagnóstico tardío, que creo que es lo que nos pasa a todas, yo creo que cuando voy a los congresos o veo cosas de médicos o por el estilo, cada una de las cosas que dicen hablan de mí, porque todas tenemos más o menos una misma historia. Esa historia en la que vos, no sé, sos una joven, planeas una vida, una carrera, una familia, todos tus sueños y de repente, de a poquito, tu cuerpo no te está pudiendo acompañar en todo eso que vos planificaste. Pero tu cuerpo no te está pudiendo acompañar y la medicina no te está pudiendo ayudar para que tu cuerpo funcione. Entonces, claro, el tema con esos 7 años y medio, es que tu vida queda como que trancada en un limbo en el que vos no sabés para dónde agarrar, no sabés qué te pasa, no tenés un diagnóstico, te dicen que lo que te pasa es normal, que a algunas mujeres les toca así, a otras asá, que, bueno, puede que te duela porque tenés colon irritable, puede que te duela porque capaz que tenés alguna cistitis, y así vas como en esa cosa de la rueda. Y bueno, y la vida sigue pasando. Entonces, el tema con todo eso es que no nos permite a nosotros proyectar una vida real, porque el no saber qué es lo que te está pasando y la realidad es que la enfermedad es progresiva. Entonces vos te levantás un día y tenés A de síntoma, al otro día te levantás y tenés A y B, al otro día te levantás y tenés B y C y no está más A, pero te levantás al otro día y tenés A, B y C y nunca sabés con qué cuerpo vas a estar. Entonces, la calidad de vida se deteriora mucho. Uno no puede hacer proyecciones, uno termina aislado porque mantener una vida social, una carrera, una familia, no te da la vida, no te da la energía. La fatiga es uno de los síntomas de la endometriosis porque todo tu cuerpo está en estado de inflamación constante. Entonces, ni siquiera puedes dormir. Está la famosa que, creo que esto sí es algo que puede ser interesante y capaz que mucha gente no lo sabe, la famosa de te despertás a las 3 de la mañana. Y te despertás a las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué a las 3 de la mañana? Y sí, porque tenés un cuerpo inflamado, tenés un cuerpo llenito de cortisol y a las 3 de la mañana en tus procesos naturales, cuando el cerebro empieza a regenerarse, ¡pum!, te despierta porque sos una bomba de cortisol. Y eso es una de las cosas. Y por supuesto, no descansás. Entonces, no descansás, no podés rendir. Y bueno, y creo que lo más duro, que por lo menos para mí, lo más duro de todo este camino, y a mí me llegó el diagnóstico, yo soy como el paciente, siempre digo lo mismo, soy como el paciente así de libro, exacto. Me llegó el diagnóstico a los 36 años, después de pérdidas de embarazo inexplicables, me estudiaron todo, me dijeron que tenía mala suerte, que siguiera probando, que la próxima sale, y así, y terminé llegando a un diagnóstico a los 36 años, cuando mi cuerpo ya estaba muy cansado también. Cansado, dolorido, desgastado y discapacitado, porque esa es otra cosa que también hay que entender. La enfermedad puede llegar a ser discapacitante. No quiere decir que sea siempre discapacitante, pero puede llegarlo a ser, y cuando tenés periodos de empujes, realmente
uno pierde mucha autonomía, perdés independencia y lo que te decía, esa incapacidad de mantener tu vida, de mantener tus vínculos, de querer participar de la vida de la familia, de querer participar de las reuniones de amigas, de querer ser parte de las cosas y no poder porque tu cuerpo no te responde. Quiero poder dejar herramientas a las pacientes, porque estamos hablando de algo y yo te escuchaba, Lula, y es como, qué fuerte, ¿no? Y la realidad es que no todas las mujeres con endometriosis están encerradas en sus casas y no hacen absolutamente nada. Por el contrario, existen herramientas para mejorar la calidad de vida y la salud mental de las mujeres que transitan los procesos de endometriosis o que tienen una condición de endometriosis. Entonces, ¿qué te ayudó a ti, Lula, para mejorar tu calidad de vida, para estar hoy acá hablando sin dolor, tal vez? Mira, a mí lo que más me ayudó, porque también viste que son etapas, ¿no? Porque eso que vos decías, los especialistas, ahora existen especialistas. Entonces eso también ahora cambia el prospecto de cómo uno va a encarar el tratamiento de la enfermedad. Entonces a mí lo que me ayudó siempre fue entender eso de que es una enfermedad multisistémica y crónica, y entender lo de la cronicidad. Hubo alguien que una vez me enseñó la teoría de las cucharas. No sé si alguna vez la escuchaste. No, a ver, brevemente contala, a ver. La teoría de las cucharas dice esto. La energía son cucharas, unidades, ¿está? Para una persona común, cada vez que va a hacer una actividad, agarra una cuchara y listo. Hace esta actividad, listo. Hace otra actividad, agarra la cuchara y sigue. Las personas que tenemos enfermedades crónicas tenemos un límite de cucharas y no tenemos la misma cantidad de cucharas todos los días. Entonces, la vida cotidiana, ¿no? El vivir, el levantarte, vestirte, lavarte los dientes, pegarte un baño, ese tipo de cosas, a todo el mundo le consume cucharas que no cuenta, porque agarra otra, agarra otra, agarra otra. A nosotros nos consume cierta cantidad de cucharas que no podemos reponer. Entonces, a mí lo que me ayudó fue entender eso. Esto es real, esto me pasa y esto es con lo que yo tengo que trabajar. Entonces, en base a lo que yo quiero en mi vida, ¿cuántas cucharas me consume esta cosa? ¿Cuántas me consume esta otra? Y entonces así, más o menos, vas haciendo un puzzle en el que dependiendo cómo amaneció tu cuerpo hoy, vas viendo con qué podés hacer y qué no. Con ayuda, pero también existe alimentación, ¿no? Por que supuesto, nos ayuda en la por supuesto. Para mí lo primero fue eso, la cabeza, ¿no? Entender y ser buena conmigo, porque eso es muy difícil. El ir viendo cómo tu cuerpo va fallándote es muy difícil y una es la más crítica con uno mismo. Entonces, bueno, entender que tenemos límites, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, entender que como todo, cualquier enfermedad crónica requiere dedicación y trabajo. La alimentación es fundamental, la actividad física es fundamental, la calidad de vida es fundamental, la calidad de sueño es fundamental. Y todo eso también requiere muchísimo trabajo y dedicación. No existe, lamentablemente, una dieta mágica que vos puedas hacer que diga, comé así que te va a ir bien. Pero bueno, sabiendo que es una enfermedad inflamatoria, podemos saber que podemos ir por el lado antiinflamatorio, por el lado natural, evitar procesados. La actividad física, yo soy una fanática de la actividad física en todo sentido, porque la actividad física ayuda a procesos en nuestro cuerpo que ayudan a bajar esa inflamación, a mantenernos móviles, porque la enfermedad, por ejemplo, la endometriosis, una de las cosas que hace es que al inflamar, todos los tejidos conectivos quedan endurecidos o pegoteados. Entonces vos perdés movilidad, perdés habilidades. Entonces vos tenés que ayudar a tu cuerpo a mantenerlas. Entonces, bueno, vida sana, pero vida sana de verdad, vida comprometida con lo que a vos te hace bien. Y ahí ese es otro camino, que es lo que a vos te funciona, porque no a todas nos funciona lo mismo. Y esa es la belleza de la endometriosis. No existe un tratamiento, no existe una cura y no existe un protocolo general, porque cada paciente es diferente. ¿Podemos tener lineamientos? Sí. ¿Podemos tener guías? Sí, pero a cada una le funciona algo distinto y está ahí en el camino ir descubriendo qué es lo que a uno le funciona. Yo creo que yo trabajo mucho con las pacientes que tienen endometriosis y trabajamos mucho con Flor, que es la nutricionista, en este caso de lo que es la clínica de fertilidad, porque realmente el cambio que vemos es muy grande. Muy grande. ¿No? Digo, pacientes que tal vez venían realmente no podría trabajar, ¿no? En 15 a 20 días en el mes a veces, y logran a través de una alimentación balanceada, del trabajo, por supuesto, a nivel de salud mental, porque esto es integral, esto no es solamente alimentación, y entonces un trabajo integral, nosotros de verdad logramos que esa mujer tenga salud. Sí. Y desde esa salud poder lograr la salud reproductiva, que no es menor. No, claro, porque es eso que vos decís, es integral.
necesitas atender todas las áreas, necesitas atender lo físico, lo psicológico, lo emocional, todo, tenés que hacer un abordaje generalizado. Entonces, bueno, eso, ¿viste? Primero, entenderse a uno mismo, entender el cuerpo de uno y pensar que la alimentación es la base de todo. Vos pensás que nosotros tenemos una enfermedad inflamatoria, que los síntomas suelen ser los menstruales, como ya dijimos, pero ponele síntomas de vejiga, orinar muchas veces, sensación de ardor, irritación de vejiga, síntomas gastrointestinales, diarreas, constipación, náuseas. Todos esos síntomas con la alimentación mejoran muchísimo. No se van, no se curan, no desaparecen. La única potencial manera de hacerlos desaparecer es con cirugía, pero con cirugía de calidad. Y ahí ese es un tema que es importantísimo. Seguro que lo vamos a hablar con algún médico, pero porque es importante y porque no es para todos. No. ¿No? No. Y también depende mucho del ciclo en el que vos estés, ¿no? Sí. El ciclo vital en el que vos estés. Claro, ¿no? que sí. Y el objetivo que tengas. Claro, no, la cirugía no es una papita, no es ir al dentista. Entonces también es algo que tiene que ser algo que se adapte a tu vida. Tal cual, tal cual. Y que también tiene sus costos, ¿no? Carísimos. en algunos Carísimos. puntos que por eso no ahí para es todo. donde estamos trabajando con el colectivo y que estamos trabajando con el ministerio, porque en la ley está previsto que se cubran los procedimientos diagnósticos y la cirugía de decisión. Bien, háblame de la ley, Lula. La ley. Yo estoy enamorada de la ley porque creo que es Yo una... también, Ay, de la nuestra, de tu nombre y de la de ustedes, que se aprobó el mismo día. Sí, es verdad. No, yo creo que es una ley que, a mí lo que me parece que es fantástico de la ley es que es atemporal, en primer lugar, entonces que nos va a permitir, de acá en adelante, si aparece una cura mágica o un tratamiento especial, una maquinita que te arregla todo, poder tener acceso a eso, que eso me parece que es fundamental. Pero además es una ley que, si se quiere, iguala el acceso a la salud en todo el territorio. Los cambios con la ley ya se están viendo desde el momento en que las medicaciones paliativas que tomamos antes no estaban subvencionadas y ahora sí. Entonces eso ya es un cambio enorme, porque los bolsillos de una paciente con endometriosis están vacíos, drenan rapidísimo los estudios, los medicamentos, los tratamientos, la fisioterapia. La fisioterapia es parte fundamental del piso pélvico. Sí, exacto. Eso es parte fundamental del tratamiento para tener calidad de vida, ni siquiera para hablar de nada, es calidad de vida de todos los días. Entonces, nada, la ley contempla que todo eso se va a cubrir. Es un trabajo de hormigas, por supuesto, porque la ley ya se aprobó, pero que se apruebe no significa nada si no se reglamenta. Y bueno, y ahí en Uruguay está trabajando con el Ministerio de Salud Pública, integró la Comisión Asesora de Derechos Sexuales y Salud Reproductiva, y desde ahí hizo las sugerencias de cómo se pretendería una reglamentación real de la ley. Pero los cambios ya se ven y eso es fantástico. Sí, y también se ven, y yo ahí se ve mucho también en que hoy existen equipos, Sí. ¿no? Digo, hoy apareció una ley y eso hizo que se empezaran a formar equipos tanto en hospitales como en mutualistas, lo cual eso es buenísimo, porque no solamente el equipo es que de cualquier, ¿no? Son especialistas que se forman, que se actualizan. Exacto. ¿no? Y es lo que Esto hablábamos muy al principio, un ginecólogo no tiene el conocimiento para abordar toda la enfermedad. Entonces, tiene que haber especialistas en todas las áreas, un coloproctólogo, tiene que haber gente de todas las áreas para poder hacer un abordaje integral y un abordaje que busque proteger y cuidar a esa paciente que ya viene con un cuerpo y un camino largo, desgastado, cansada. Entonces, eso está cambiando. Eso es parte de lo que prevé la ley, un equipo multidisciplinario que tenga un abordaje real, que donde vos, si necesitas ayuda psicológica, la tengas, si necesitas fisioterapia, la tengas, si necesitas gastroenterólogo, lo tengas. Que será otro tema ese, ¿no? Porque si vamos a... Bueno. Voy a hablar a nivel de salud mental, ¿no? Si vamos a una psicóloga que no tiene idea lo que es la endometriosis, posiblemente te pueda decir es normal que te duela. Bueno, no pero normal, la ley prevé que va a haber equipos multidisciplinarios en cada proveedor de salud. Sí, Entonces, suerte suponemos que parte del equipo... Hoy por hoy no existen psicólogas especializadas No, pero también es como todo, no existen porque tampoco existía el marco para nada, porque no existía el marco para que hubiera un especialista en endometriosis. Ahora sí, entonces, bueno, son esos pasitos de hormiga. Yo creo que de acá a 5 años
Lo que va a pasar es que vos vas a ir al médico y te van a decir, mira, sospecho que tenés endo, te van a derivar a la policlínica de endo y va a ser maravilloso y te van a atender todos en un mismo lugar. Ojalá que así sea. quiero que me hables, Lula, porque no quiero terminar este programa sin hablar de eso, porque a mí soy una muy fan de los grupos pacientes. Sí. Ya lo sabes. Sí. Porque creo que ayudan muchísimo, que potencian, que la sociedad civil organizada es la que ha logrado siempre todo. En esto, los médicos por supuesto colaborando siempre, pero hay una sociedad civil que da fuerzas. ¿Qué es Enduruguay? ¿Cómo llegamos a Enduruguay? ¿Cómo podemos participar? Aquellas mujeres que estén hoy con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que se sienten que no pueden ir a trabajar, que les duele, que no se sienten validadas. ¿Cómo podemos llegar a Enduruguay, Lula? Enduruguay es el colectivo de pacientes, venimos trabajando hace 4 años, surgió muy orgánicamente porque había una necesidad real, por eso que decís vos de que ese trabajo de comunión, unido y con gente que te entiende, hace la diferencia. Y Enduruguay empezó siendo un grupo de pacientes para pacientes y ese es su principal objetivo. Nos pueden encontrar por Instagram. En el Instagram nosotros ahí tenemos el Linktree, que te lleva a todas las cosas y todos los recursos que ofrece Enduruguay. Tenemos charlas, información, guías en PDF, tenemos acceso a grupos de paciente en Telegram, que los grupos de paciente en Telegram lo que tiene buenísimo es que te permite estar en contacto con pacientes de todo el país, porque también la medicina es muy montevideocentrista y la realidad es que las enfermedades no. Entonces, es un lugar en el que vos podés ir, hablar, estar segura, tranquila y tener gente que te entiende, hablar con gente con la que hablas el mismo idioma. Y cuando uno está perdido y uno no sabe para dónde agarrar, ir a un lugar donde hay otras que ya caminaron esos pasos, sin duda, es fundamental. Nosotros el principal trabajo que hacemos, más allá de lo político, de la ley, es el acompañamiento a pacientes. Estamos todos los días conversando con la gente, guiándolas, cómo se puede llegar acá, cómo se puede llegar allá, cómo acortar caminos, porque el tema es ese, el camino es muy largo y muy desgastante. Entonces, nosotros lo que queremos es que sea fácil para todas. Tal cual. Fácil para las que vienen, ¿no? Me quedó corto el programa porque no quiero terminar sin como contar un poquito de lo que ha sido tu historia, ¿no? Tu historia real. Vos recién mencionabas, mi diagnóstico llegó después de muchas pérdidas de embarazo, que no se sabía la causa. No. Apareció ahí la endometriosis como posible causa. ¿No? ¿Multifactorial o...? No. Contame. No. Brevemente, que nos estamos yendo. No, porque yo sí... La historia es así. Yo, como una persona, siempre tuve menstruaciones horribles, siempre tuve síntomas que se condecían con la endometriosis, pero la verdad nunca en mi vida había escuchado de la enfermedad, nunca. Y toda la vida con ese concepto de la menstruación duele. Yo me desmayaba menstruando, pero bueno, a mí me tocó esa. Cuando llegó mi juventud, qué sé yo, mi idea de proyectar una familia, aparecieron embarazos que no prosperaron. Tras esos embarazos que no prosperaron, obviamente se hacen estudios, averiguan todo, tratan de ver cuál fue la causa, si es un conflicto RH, si es esto, si es aquello. Yo no tenía nada. Me dijeron, es mala suerte. Literalmente tuviste mala suerte. Bueno, pasó la vida. Yo, puse en pausa ese tema porque psicológicamente yo no estaba preparada para enfrentar otra pérdida, eso es la realidad. Quedó en pausa, no estaba dentro de mis prioridades de vida y de repente me empezó a doler la pierna izquierda y no me funcionaba la pierna y iba y me decían que era porque hacía mucho ejercicio. Y de repente empecé a menstruar y no paré por 163 días consecutivos. Y ahí pedí una junta médica, me hicieron la junta médica el miércoles, fui y me dijeron, ¿alguna vez te hablaron de endometriosis? Jamás me habían hablado de endometriosis. Me dijeron, bueno, la única forma diagnóstica, porque también eso es importante, ¿no? Cambió muchísimo, pero esto no hace tanto tiempo. Tenemos que abrirte y ver, a ver qué onda, qué tenés adentro, por qué no parás de sangrar, porque está todo bárbaro, no tenés ningún problema. Y bueno, y ahí me abrieron y encontraron endometriosis. Entonces ahí tuve el diagnóstico. Pero ahí también empieza otro camino, porque ese es otro viaje de ida. Bueno, pero yo ya tenía 36 años y 300.000 estudios que me aseguraban que a mí no me pasaba absolutamente nada y que simplemente había tenido mala suerte cuando había perdido mis embarazos. Yo quiero quedarme con esto de la importancia de que el diagnóstico llegue,
para poder empezar a actuar y tener conductas en relación a mi diagnóstico. Y porque no nos tenemos que olvidar que nosotros somos personas. Entonces, cada embarazo que se pierde, eso es un duelo, es un cuerpo que sufre, es un cuerpo... Entonces, necesitamos ser mejores. No podemos tener una persona que venga 3 veces con embarazos que no prosperan y seguir así. Entonces, y eso les pasa a un montón de gente. Entonces... nada, tiene que cambiar, está cambiando, vamos de a poquito, pero tampoco podemos llegar al punto de donde la fertilidad es un problema para llegar a un diagnóstico. Sí, el diagnóstico tiene que venir antes para que nosotros podamos planificar nuestra fertilidad, nuestras maternidades, como se nos antoje. Capaz que no tenemos interés, pero tener decisión sobre nosotros. Sobre todo, Lula, porque esto lo voy a dejar como ahí para un próximo episodio que posiblemente en breve lo tengamos, que es que no es lo mismo una mujer con una endometriosis a los 28 años que quiera buscar un embarazo, que a los 36 comenzando con un diagnóstico de endometriosis y recién ahí, ¿no? En esa búsqueda de embarazo y con pérdidas gestacionales. Entonces, porque la edad es un factor determinante siempre en fertilidad, pero sobre todo con la endometriosis, porque tenemos bajas reservas, porque la endometriosis obviamente también está en los ovarios y eso hace que estén como todo pegoteados, ¿no? Para poder explicarlo bien y que no funcionen bien y que afecta al útero, ¿no? El intestino, un intestino pegoteado con un útero agrandado por un embarazo, imagínate cómo la pasás. Porque también eso es otro mito que está bueno aclararlo acá. El embarazo no cura la endometriosis. El embarazo no cura la endometriosis. Ahí la estadística es totalmente inservible. No, inservible. Sí. Es 50-50. ¿Y por qué? No se sabe. Puede que te embaraces y pasás bomba y nunca más te enteras que tenés endometriosis, como puede que te embaraces y avance la endometriosis, porque la endometriosis produce sus propios estrógenos. Entonces, tiene una incidencia en las hormonas. Entonces, si le agregás un embarazo, y si tengo que ser sincera, nada, yo, toda la gente, te puedo decir dentro de mi experiencia personal, la estadística es 50-50. Sí. Es real. Y el 50 que le hace mal, le hace muy mal. Entonces, también es importante saberlo, porque no es lo mismo que te haga muy mal a los 25 años que a los 38. No, estoy totalmente de acuerdo y por eso también es muy importante los especialistas en reproducción, las psicólogas especialistas en reproducción que puedan decir, bueno, sí, pero vamos por acá, esto sí, esto no, sobre todo porque muchas veces cuando se va a un especialista, a veces es o hacemos el tratamiento para la endometriosis y frenamos la endometriosis, que es una enfermedad progresiva, por lo tanto, frenarla es muy importante, pero esto no puede ir con la búsqueda de embarazo. Eso no es así, eso no es así. Eso es muy importante que se sepa y para eso, seguro... La vamos a traer a Gladys acá, segurísimo, para eso. Pero te quiero agradecer, Lula, por estar acá. Gracias. El programa podríamos estar hablando siempre 1 hora y media de este tema, sobre todo como pacientes y como historias reales, que siempre es importante. Así que gracias por estar acá y los espero en un próximo episodio de Entre Abejas y Cigüeñas. Gracias.